Brindarles un saludo a todos los presentes de parte de la asociación. Bueno, nuestro agradecimiento principalmente al ingeniero Manuel Roberto Roncal Rabanal, que el día de hoy va a ser el encargado de la ponencia de la presente charla, que hemos decidido lo que es del pajareo en la provincia de Chota. Bueno, pues para esto le voy a dar pase al presidente, al señor Milton Antesana, para que dé la justificación. Buenas noches. Eh, Bien, esta nueva cita que tenemos con todos ustedes, para nosotros es muy agradable porque contamos en esta oportunidad, ¿no?, con un gran amigo que sin ser chotano, es tal vez, como muchas veces lo he dicho, no más chotano que muchos de los que nacemos acá en esta hermosa tierra, ¿no? Bueno, se trata de Manuel Roberto, un amigo que lo conocimos hace ya varios años y con quien hemos caminado por diferentes lugares de nuestra provincia. Y siempre no, lo hemos conocido pues con ese afán chotanista, ¿no? De sacar adelante pues tantas cosas, ¿no? Eh, bueno, Manuel Roberto, él es ingeniero agrónomo de profesión, él es docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la sede de Selendín, y desde allí él se preocupa, ¿no?, porque sus alumnos les trata de contagiar, ¿no? Algo muy particular que él tiene, como es el birdwatching, birding, o bueno, en castellano el avistamiento de aves, y coloquialmente, ¿no?, el pajareo, ¿no?, que ya nos va a explicar ampliamente. A Manuel Roncal, yo personalmente le debo algo realmente muy grandioso. En el 2018, él junto con sus alumnos pasaban por acá, por nuestra ciudad de Chota, me dio un telefonazo en ese momento y me dice: oye, Milton, estoy yendo a Paraibamba a un viaje de estudios con mis amigos, con mis alumnos. Y yo le digo: pucha, yo me voy en las llantas, pero llévame, le digo, porque quiero conocer ese lugar, ¿no? Entonces, así sucedió. Y luego yo ya me encargué, digamos, solo un mes después, ¿no?, de hacer que ya un grupo de 33 montañas en realidad vayamos a hacer un recorrido, ¿no?, por nuestra reserva natural de la provincia de Chota, como es el BPP de Pagaibamba. Y lo pasamos fabuloso, y desde entonces tratamos, ¿no?, de que este lugar sea reconocido, valorado por los chotanos. Siempre estamos animando, ¿no?, a los profesores para que eh, vayan a este lugar y a través de viajes de estudios, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos ese compromiso con nuestros amigos de Pagaibamba. Entonces, bueno, Manuel Roncal es una persona apasionada con su trabajo. Él a Chota llegó también con esta novedad, ¿no?, del pajareo, del birding, de avistamiento de aves, que para nosotros era una novedad. Yo he podido participar con él bueno, en contadas ocasiones. Otros compañeros de la asociación lo han hecho en otras más ocasiones. Y la verdad me parece algo realmente estupendo, fabuloso, ¿no?, ver cómo él tiene esa pasión, ¿no?, por fotografiar a las aves, ¿no? Y ese es el tema de ahora que nos congrega. Y bueno, entonces pasamos, ¿no?, ya creo que por medio de Adelita, ¿no?, a la charla de este día, ¿no? Gracias, Manuel Roberto, por tus conocimientos y lo que nos vas a mostrar ahora, que va realmente a enriquecer más a lo que nosotros tenemos en nuestra provincia, ¿no? Gracias. Ya, muchas gracias, don Milton, por esta pequeña justificación. Bueno, vamos a dar inicio a dar las recomendaciones de la charla para iniciar, ¿ya? Bueno, los ponentes y el público virtual asistentes deben participar en todo momento con respeto, disciplina, tolerancia y diálogo según el tema. Iniciadas las ponencias, se abrirá el chat tanto en Facebook como en Meet para recibir por escrito las preguntas de los asistentes de manera virtual, recordando que sean oportunas, concretas, precisas y sin apartarse del tema.
indicando además su nombre completo y su presentación si fuera del caso. Después de esto, estas preguntas serán leídas durante la ronda de preguntas y serán resultadas igualmente de manera precisa, concreta, por el ponente, en un tiempo máximo de 2 minutos. Bueno, leído las recomendaciones, vamos a dar ya inicio a la ponencia, que está a cargo del ingeniero Manuel Roncal Rabanal. Le damos la inicia, le da el pase al ingeniero. Muchas gracias, Adela, y muchas gracias, Milton. Y buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Recuperación Montaña, Hacer Montaña, amigos de toda la vida. Y bueno, me gustaron las palabras que mencionó Milton, ¿no? Que uno no se siente de repente, bueno, no soy chotano, pero soy chotano de corazón. En realidad, soy muy regionalista, me encanta mi región Cajamarca. Y siempre que puedo, bueno, intento dar todo lo medianamente posible para hacer que se conozcan los recursos biológicos, sobre todo de la región, que tenemos muchos, ¿sí? Saludar a todos y, bueno, voy a presentar mi pantalla para poder dar inicio a este coloquio que ha organizado Hacer Montaña. Espero que me avisan, por favor, si se ve. ¿Se ve todo? ¿Está claro? Sí, sí se ve. Perfecto, entonces, sí, qué bueno. Bien, bueno, lo que nos trae ahora este conversatorio son las rutas de observación de aves en la provincia de Chota, lógicamente en la región Cajamarca, ¿no? Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Escuela de Ingeniería Ambiental que este año cumple 25 años. Y bueno, dirijo el Gabinete de Recursos Naturales de la mencionada universidad. Les estoy colocando un par de fotografías muy representativas de la cultura chotana, de la cultura cajamarquina y por ende la del Perú, y la foto de un ave que también ha sido descubierta en la provincia de Chota, en el bosque de protección de Paraibamba hace algunos años, que está en proceso de descripción. Con esto quiero decirles que Chota, como Cajamarca, tiene mucha riqueza biológica, y en especial, lógicamente, de las aves, ¿no? La fotografía que ustedes ven es una de las chulpas que hay en Chuyabamba, ¿no? Al parecer son 2 colibríes que están picando la cabeza de una persona, ¿no? No sabemos qué representa, pero podemos intuir algo. Eso nos quiere o nos indica, básicamente, que las aves siempre han estado presentes en nuestra cultura, en nuestro folclore. Y así quiero empezar a hablar un poco de qué es el pajareo, ¿no? O qué son las rutas de observación de aves. Bueno, hay cosas que se relacionan mucho. Desde hace algún tiempo en Cajamarca se ha empezado con una actividad muy interesante, que es la observación de aves. Este es un grupo de estudiantes y bueno, estamos ahí con uno de los mejores instructores de observación de aves del Perú, Fernando Angulo, ¿no? Estamos con un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental haciendo justamente observando aves en la zona del Marañón, ¿no? Esta actividad empezó o ha empezado hace mucho tiempo en el mundo y al Perú, bueno, llegó a finales de la década del 70, se empezó a desarrollar un poco en los años 80 y con la aparición de los textos de aves de Perú, de Sudamérica, ¿no? En la década de los 90 tuvo un ligero crecimiento, pero ya en la década o en la década de los 2000, a inicios de este siglo, ¿verdad? Es que esta actividad toma un repunte. Y sucede lo mismo en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca eran contadas las personas que observaban aves. Yo no estaba incluido dentro de esas personas. A mí la afición por hacer esta actividad me llega básicamente en el año 2008, 2009, entrando al 2010. Y
empezamos a aplicar todos los conocimientos necesarios, lógicamente, para poder aprender. Y realmente uno nunca deja de aprender, ¿no? Esto ha traído como consecuencia de que le cojamos bastante cariño y bastante pasión a esta actividad, que no solamente es salir, observar aves y de repente tomarle una fotografía, como mencionaba Milton, ¿no? Sino que más allá de todo esto, nosotros lo que hacemos son trabajos de investigación ahora, que están relacionados lógicamente con los impactos ambientales, porque las aves son muy buenas indicadoras del impacto ambiental. Y lógicamente las aves también nos ayudan a determinar si los ecosistemas están bien o no. Y nos ayudan a proponer a los políticos áreas de conservación. Básicamente ese es el trabajo que venimos realizando desde la Universidad Nacional de Cajamarca. Y bueno, ahora hay tantos observadores que ni siquiera los contamos, ¿verdad? Están bastante muchachos metidos en la afición y no solamente eso, sino que están desarrollando trabajos de investigación científica en base al tema de hacer registros de aves, ¿no? Cajamarca tiene muchas zonas de vida, tiene 27 zonas de vida, de las 84 existentes en el Perú. De todas ellas, pues lógicamente hay 108 en el mundo, según un señor llamado Leslie Holdridge, un ecólogo costarricense muy reconocido, ¿verdad? Y lógicamente, al tener varias zonas de vida, significa que existe la posibilidad en esos lugares de que tenga bastante riqueza biológica. Y básicamente Cajamarca es una región muy rica biológicamente. Entonces tenemos valles interandinos, tenemos jalcas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, bosques secos, tenemos bosques montanos, tenemos valles interandinos con abundante riqueza, ¿verdad? Tenemos los bosques secos del Marañón, ya les voy a hablar un poquito, que Chota incluso limita con los bosques secos, ¿no? Tenemos los bosques secos del Pacífico, llamados también bosques secos ecuatoriales. Tenemos una cantidad enorme de lagunas, ¿sí? O cuerpos de agua lénticos, y bueno, ríos que cruzan toda nuestra región. Y la verdad que eso nos ayuda básicamente a tener pues esta riqueza biológica, ¿no? Y lo que hace falta es empoderarnos de esa riqueza biológica. Para entrar al tema de las aves, netamente, hay que indicar que la actividad de la observación de aves no es una actividad nueva, es una actividad ya que tiene un tiempo. Y fíjense, la mayor parte de observadores de aves son del extranjero. Ellos vienen al Perú, ¿sí? Y se van por las diferentes rutas que hay en el país para hacer justamente esta actividad. Y para eso, pues, lógicamente necesitan guías, ¿sí? Vienen con sus guías, vienen con su movilidad, y ellos pasan por las rutas del país, y justamente la ruta norte es una de las rutas favoritas de los observadores de aves, básicamente por la cantidad de especies endémicas, raras, únicas que hay en el norte del Perú. Muy bien. Es tan grande la afición que hace algunos años se empezaron a hacer campeonatos de observación de aves, ¿no? Y miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en el mapa, voy a sacar el puntero por acá, puntero láser, aquí en el mapa de la región nororiental del Perú, empiezan en Lambayeque, pasan por la ruta de Cajamarca, la parte sur de Cajamarca, entran a Amazonas y llegan a San Martín, ¿no? En esa ruta de observación de aves, llamado el World Birding Rally Noramazónico, ¿verdad? Se lograron avistar 777 especies de aves en una semana de observación. Y eso es básicamente un poquito menos de la mitad de aves que tiene el país, que son 1840. Pues para que tengan una idea de que esta actividad es una actividad que realmente apasiona a mucha gente y que quizás pueda ser un poco desconocida para muchos que están en la audiencia. Si queremos ya concentrarnos en la provincia de Chota,
Básicamente, Chota es una de esas provincias que tiene básicamente todos los ecosistemas, ¿no? Les coloqué esta fotografía satelital con la imagen, lógicamente, de la provincia, con sus 19 distritos, y la verdad que tiene básicamente muchos ecosistemas, y es una provincia que hay que, lógicamente, seguir estudiándola, ¿no? Entonces, bueno, este es el Océano Pacífico, acá está la ciudad de Chiclayo, ¿sí? Ustedes saben que nosotros llegamos a Chota. Lo que está marcado acá de color naranja, ¿sí? Es un área de conservación privada llamada Chaparrí. Fíjense que ocupa varios distritos de la provincia. Y la manchita aquí de color verde, este polígono de color verde, es Pagaibamba, el bosque de protección Pagaibamba, un área natural protegida por el Estado peruano, que lógicamente está en la provincia de Chota, básicamente en el distrito de Querocoto, ¿no? Milton me mencionaba que hemos caminado mucho por Chota y yo les quiero decir que es cierto. Bueno, yo casi conozco todos los distritos de Chota, he llegado incluso a recorrer Pion, Chimbán, Anguía, Tacabamba, y bueno, ya les voy a ir contando otros más. Creo que me falta solamente Licupís y Tocmoche, si es que no me equivoco, pero sí he pasado por lo menos por esta zona o por la parte baja. Entonces, viendo ya la ubicación geográfica de Chota, yo creo que debería tener una ruta para la observación de aves. Quizás no está dentro de las rutas pajareras conocidas a nivel nacional e internacional, pero la propuesta es que quizás se la pueda integrar a una de estas rutas, sobre todo ahora que se ha dado a conocer bastante el bosque de protección de Pagaibamba. Entonces, podría ser una de esas alternativas. Además, ahora estamos a 2 horas y media, 3 horas de Cajamarca, ¿sí? Y en un día se pueden ver muchísimas aves si recorremos solamente el río Chotano, desde la zona de La Palma hasta la parte baja, llegando a Cochabamba, y bueno, subiendo luego a Huambos. Entonces, es una ruta que ofrece bastante interés, o es muy importante para la observación de aves. Otra de las cosas que es fabuloso es que nuestra cordillera de los Andes ha ayudado a que Chota tenga mucha diversidad, ¿verdad? Lógicamente, y muchos ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos en esta zona baja de la provincia, tenemos bosques secos ecuatoriales o bosques secos del Pacífico, montanos, tenemos valles interandinos y en algunos lados tenemos una jalca, ¿verdad? Que es en poca cantidad, pero que es muy importante también porque tiene ahí también aves que son especialistas en esos tipos de ecosistemas. Y la otra parte que a mí me parece súper interesante es toda esta zona del Marañón, que para el lado de la provincia de Chota me parece que está poco explorado justo en el tema de la diversidad biológica de las aves. Muy bien. Bueno, esto es Chota, ¿sí? Y les voy a empezar a hablar básicamente de qué riqueza biológica en cuanto a aves se tiene y en qué lugar. Lógicamente no estoy colocando todas las aves, estoy colocando algunas aves representativas, nada más, pero con eso quiero mostrar un poco lo que se tiene, ¿no? Bien, esta zona, como les mencionaba, esta es la zona de Chongoyape, y aquí se encuentra esta área de conservación privada llamada Chaparrí, ¿no? Que coge parte, fíjense, de Tocmoche, Miracosta, San Juan de Licupís y también de Llama. Y aquí ha sucedido algo muy importante, ¿no? Está presente ahora este animalito, que se llama la pava aliblanca, que hace algún tiempo fue considerada como extinta, pero gracias al redescubrimiento de una persona de la zona, ¿verdad? Y se comunicó con algunos especialistas en el tema, pudieron hacer un trabajo de recuperación de este animalito que lideró nuestro amigo Fernando Angulo, y que básicamente ahora incluso la pava aliblanca está plasmada en una de las monedas
que tenemos en circulación actual. Entonces, quería empezar con esta ave emblemática para el país, y fíjense, es una ave emblemática para los chotanos también, la famosa pava aliblanca Penélope albipegnis. Esta fotografía no es mía, por si acaso, es de Nick Antanas, aquí está su crédito. Y fue recuperada esta especie. Y la verdad que hay muchos trabajos de investigación y hay trabajos educativos que se hace con este animalito. Y la verdad que es un buen ejemplo de la recuperación de especies que están en peligro, lógicamente, de extinción. ¿Ya? En esa zona, bueno, básicamente esta es una especie muy representativa y muy importante. Si nosotros vamos avanzando, llegamos a la zona de Querocoto, ¿no? Y aquí encontramos al famoso Bosque de Protección de Paraibamba. Hace un par de años, el gobierno regional de Cajamarca, bueno, contrató una consultoría que tuve la oportunidad de liderar y sacamos un texto denominado la línea de base o el estudio de línea de base del Bosque de Protección de Paraibamba. Bueno, estuvimos en el bosque bastantes días con un grupo de personas, haciendo registros, lógicamente, de especies de flora y fauna, y en especial de las aves, ¿no? Antes de ir al bosque, lógicamente, uno tiene que estar revisando y viendo material, y fue algo muy interesante saber, fíjense, que en esta zona, ¿verdad?, está presente también un ave que ha sido recién descubierta, es un Citalopus, ¿sí?, que todavía no tiene nombre, o sea, nombre específico, ¿no? Aunque ya está la propuesta para que se llame Citalopus balki, en honor, lógicamente, a otro gran ornitólogo peruano. Y esta ave es muy pequeña, ¿no? Y emite un canto muy, muy llamativo, por así decirlo, y está presente en el Bosque de Protección de Paraibamba. O sea que aparte de ser endémica, es una nueva especie para la ciencia. ¿Sí? No les he colocado el nombre científico porque a veces son un poco raros de pronunciar y para que no se distraigan y se concentren en eso, pero después puedo alcanzarles la lista de repente de nombres científicos. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención y fue muy interesante saber que esta ave fue recién descubierta y está en un proceso de descripción justamente, ¿no? Y bueno, esperemos que ya nos den la noticia en el transcurso de unos cuantos meses para que sea una nueva ave, lógicamente, para Perú y una nueva ave con la que está aportando, lógicamente, la provincia de Chota. El Bosque de Protección de Paraibamba cumple una función justamente, que es la función de dar agua, ¿no? De captar el agua. ¿Para qué? Para que el distrito de Querocoto, Huambos y Llama tengan ese líquido elemento. Lamentablemente se quemó, casi el 40% del área se quemó hace algunos años y esperemos que, bueno, ya no sucedan este tipo de inconvenientes, ¿no? Es bosque montano y tiene una parte de jalca en la parte alta, lógicamente, y la verdad que hay que visitarlo, ¿no? Como mencionaba Milton, y hay que ayudarles en la gestión al CERNAMP. Bueno, en el Bosque de Protección de Paraibamba podemos encontrar colibrís también, ¿no? Como este Liangelus viola, ¿no? Muy hermoso. Esta fotografía es de ahí, ¿sí? O estos trogones, ¿no? Son hermosos, muy llamativos, ¿sí? Ampelion rubocristatus, también una especie muy llamativa de bosque montano, ¿sí? O estos atlapetes también. Colibrís, por ejemplo, como el Coeligena iris, que está básicamente distribuido en muchos bosques montanos y que tiene en la frente básicamente plumas de muchísimos colores. De ahí el Inca arcoiris, ¿no? Su nombre. ¿Sí? O Pachyrhamphus también, que es muy, muy interesante ave. ¿Ya? En toda esta zona ya de Lajas, ¿no? Huambos y sí, y Cochabamba, ¿verdad? Que es básicamente toda
la ribera de la zona del río Chotano, ¿sí? Encontramos también muchas especies de aves. ¿Ya? Aquí se me ve un poco la presentación. Voy a sacar este arito rapidito. Aquí encontramos algunas especies que son muy llamativas, ¿sí? Estas especies llamativas en la zona de Lajas, en la zona de Cochabamba y en la zona, lógicamente, de Chota. Acá lo voy a señalar con voy a buscar el puntero, por favor. En esta zona de acá, nos llama mucho la atención por lo siguiente, miren. ¿Sí? Tenemos colibrís también. Hay un poco la presentación acá. Sí lo están viendo, ¿verdad? Ya. Tenemos algunos colibrís, ¿verdad? Tenemos algunos semilleritos que son aves que son muy bonitas, ¿verdad? Y que abundan en toda esta zona, sobre todo en las zonas donde hay cultivos, ¿verdad? Y fíjense, hasta tenemos águilas también, ¿no? Que no son tan queridas por los pobladores porque las ven como amenaza, ¿no? Porque se llevan, lógicamente, pues a sus pollos, a sus animales menores. O los famosos turriches también, ¿no? Que son especies que siempre nos acompañan y que tienen un canto único. O también tenemos, pues, el famoso martín pescador. Y la verdad que la primera vez que vi un martín pescador justamente fue en Chota, en la parte del colegio agropecuario, imagínense, ¿no? Hasta dónde llegan a pescar estos animalitos que generalmente son de zonas más templadas. Y realmente llama mucho la atención. No quiero dejar de mencionar a mi sobrino Fabián, que me acompañó en toda esta ruta de pajareo, de observación de aves, hace 5 años, ¿no? Estaba revisando las fotos al hacer el trabajo, y la verdad con qué emoción. Y no hay nada mejor justamente que hacer un trabajo de educación ambiental con los niños, que son básicamente los que necesitan comprender esto, entenderlo lógicamente, para tener o asegurar un futuro mucho mejor. Saludos a Fabián, que seguramente me está viendo, y agradecerte, hijo, por la compañía que me hiciste en esos días que salimos a recorrer Chota. Allí lo vemos, ¿no? Justo esta es la zona de la Peña de los Loros, ¿no? Ahí hay loros cabeza roja, que realmente son fabulosos, y que fíjense, está el cañón ahí, esta área está conservada, pero no hay actividad pajarera. Más bien deberíamos desarrollar esta actividad en esta zona entre Cochabamba, Lajas y Chota. Una zona muy interesante. Otra zona muy interesante son las zonas de Conchán y Chiguirip. Muchos recuerdos hermosos también con los amigos montañas a donde fuimos, ¿no? Aquí encontramos diglosas o pinchaflores, que se le llaman. Son zonas boscosas o de bosque montano, muy bonitas, ¿verdad? Cabeza de felpa también. No lo he visto mucho en otras zonas. En Chota sí he tenido la oportunidad de registrarlo varias veces. No solamente en la zona, fíjense, de Conchán y Chiguirip, sino que llega a todos estos bosques de la vertiente ya oriental de esta zona de Chota, que es la zona de La Palma, ¿no es cierto? Esta parte de La Palma que es muy, muy interesante también para los trabajos de observación de aves, ¿sí? O estas tangaras, ¿no? Admisognathus lacrimiger, ¿sí? Justamente lacrimiger porque tiene estas plumitas de color amarillo, si ven ahí, y bueno, los nombres científicos vienen justamente por las características fenotípicas de las aves, muchas de ellas, ¿no? Muchos de esos nombres científicos, ¿no? O especies como esta también, ¿no? Ahorita se pueden registrar en esta zona de Chiguirip y Conchán, ¿no? Un Heliangelus viola, un colibrí también, de zonas elevadas. Y bueno, no puede faltar en esta presentación la estrella de estos bosques montanos,
Ya, bueno, esta foto es de Drew Weaver, ¿sí? Este es un macho de colibrí encífera, que es un ave espectacular. Mi primer avistamiento de colibrí encífera justamente fue en la zona de Chiguirip, después de haber participado del Congreso de Ecoturismo en esa zona, ¿no? Realmente fabuloso, ¿no? Fabuloso. Y justamente fue con los montañas con los que fuimos, ¿no? Un recuerdo espectacular realmente, porque realmente a uno que está interesado en este tema y ver este tipo de aves, lógicamente lo motiva mucho más. Entonces, Chiguirip, Conchán, La Palma son zonas muy buenas para trabajar el tema de observación de aves. Ojo, pero sin descuidar tampoco el tema de conservación y trabajar con las comunidades, que ese es el otro reto grande que tenemos. Bien, luego con Milton fuimos a Tacabamba, ¿no? A pesar de que Tacabamba ya lo había conocido hace algún tiempo, pero específicamente a pajarear fuimos acá al Condac, ¿no? Una zona turística fabulosa, ¿sí? Que realmente no debemos desperdiciar. Eso sí les digo con todo eh, sentimiento, ¿no? No hay que desperdiciar. Bueno, aquí tenemos algunos, pues, atrapamoscas, ¿no es cierto? Tiranus melancholicus, bueno, zorzales que siempre abundan en toda la zona, ¿sí? O Santa Rositas, llamadas Feuticus chrysogaster también, y también colibrís, ¿no? Estos ya son de bosque un poquito más seco, ya como quien dice, yendo afluentes a la zona del Marañón. Este es un Myrtis fani, ¿verdad? Y lógicamente esta zona falta explorar. Y algo que quería mencionarles es que, bueno, a pesar de que yo he ido a Chimbán y Pion, no por razones básicamente de observación de aves, he ido hace muchísimo tiempo, ¿sí? Me falta ir a explorar esa zona de Pion, Chimbán, Choropampa, Chadín y Pacha. Esta zona la vamos a registrar porque estas zonas son las que colindan con Selendín y nosotros estamos con un proyecto de identificar las aves que hay en la provincia. Entonces vamos a llegar a estas zonas y vamos seguramente a entrar a Pacha, Chadín o Choropampa o entrar por ahí a la zona de las partes de Cortegana, de Selendín. Pero creo que esta zona hay que ponerle bastante atención por la siguiente razón, ¿no? Porque todas estas zonas son afluentes al Marañón y son poco exploradas. Al ser poco exploradas, es probable que nos demos con algún tipo de sorpresa o de repente la presencia de alguna especie que pueda llamarnos, lógicamente, la atención. ¿Y por qué? Porque estamos también ya más cerca a Jaén, ¿no? Y ahí hay muchas especies que se han registrado en Jaén, lógicamente, pero no se han registrado para la parte de Cutervo, de Chota, y lógicamente eso equivaldría también a hacer más registros para la zona de Cajamarca. Así que hay que estar atentos. Y algo que quería mencionarles es básicamente que la observación de aves es una actividad que nos ayuda a integrarnos, ¿no? ¿Sí? Algunos lo vemos de esa manera, nos ayuda a integrarnos. La observación de aves nos ayuda a generar conciencia ambiental. La observación de aves nos ayuda a hacer educación ambiental. La observación de aves nos está permitiendo tomar mayor conciencia respecto a la naturaleza. Y si a eso le sumamos el trabajo científico para evaluar impactos ambientales, para ver beneficios ambientales, por ejemplo, esto crearía una corriente muy interesante. Por eso, nosotros, por ejemplo, hemos realizado jornadas de observación de aves para niños. El año pasado hicimos nuestra primera jornada en las pozas de oxidación aquí en Cajamarca. Imagínense que la planta de tratamiento de aguas residuales que ya no es utilizada, ahora hay muchísima diversidad biológica en ese lugar, ¿no? Y constantemente vamos saliendo, ¿no? Vamos saliendo con un grupo de jóvenes, tesistas y colaboradores para hacer registros fotográficos y no solamente eso, sino para ser justamente consolidados para poder luego publicar. Eso es una parte importante. Yo quiero agradecer básicamente a la agrupación Hacer Montaña por todo el cariño que me dan siempre que voy a Chota,
y básicamente he conocido muy grandes amigos, amigos que van a ser para toda la vida, ¿sí? Y básicamente nuestra afición y el amor por la naturaleza ha hecho que justamente nos hagamos amigos, ¿no? Esto es cuando fuimos a visitar el bosque de piedras, ¿verdad? Esto es cuando fui con mis grandes amigos Eric y Jorge y Manuelito. Recuerdo mucho, recuerden esa caminata cuando fuimos desde Chigric caminando hasta Chota, por toda esa zona de Jalca, Chotana, una travesía muy bonita, ¿no? O también Milton, bueno, y Manuel, con los que fuimos a Chuyabamba, y lógicamente ahí hacía mis pininos en el pajareo. Recuerden bien eso, yo tomaba la fotografía y luego iba, buscaba el libro, lo revisaba, y bueno, esa era mi tarea, ¿no? Esta foto también me gusta mucho porque esa es la foto que fue cuando salimos a Conchán con todos ustedes y realmente hicimos algunos registros muy interesantes y ahí vi quizás uno de los grandes aportes que hace Chota para la colectividad del país, ¿no? Que básicamente Tinajones específicamente, ¿no? Que extraen agua de esta parte de la cuenca y la llevan al río Chotano y lógicamente eso por otro túnel se va a Tinajones, ¿no? ¿Sí? Hay que empezar a valorar estos ecosistemas donde habitan las aves y que no solamente pues habitan las aves, sino que también producen servicios ecosistémicos. Y bueno, no, esto no es de Chota, pero esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con la observación de aves, ¿no? Hay que involucrar a las comunidades. Este es un ejemplo de Selendín. Este es quizás el primer emprendimiento de un comunero para observar aves en la zona del Marañón, con esta avecita, que seguramente la podemos tener aquí en Chota, pero yo no la he registrado, pero puede estar en la zona del Marañón, que se llama Incaspiza laeta, que es una ave endémica del país. Y bueno, el joven lo que ha hecho es vender fruta, preparar desayunos y atiende a los turistas que van a visitarlo, ¿no? Entonces necesitamos empoderar a la gente para poder empezar a trabajar. Ojalá que esta pandemia pase lo más pronto posible, porque necesitamos que las comunidades empiecen a generar recursos, pero no destruyendo los recursos, sino valorándolos justamente para las futuras generaciones. Esa es mi presentación y bueno, estoy apto para responder algunas consultas. Muchísimas gracias por la invitación. Ya, muchas gracias también, ingeniero. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, escríbelo. ¿Alguna pregunta del público? Mientras van pensando su pregunta, quisiera hacer yo una pregunta. César Saldaña. Ingeniero, primero agradecerle muchísimo por esta interesantísima conferencia. Hace algún tiempo aprendí un dicho que siempre lo recuerdo, es que solamente se ama lo que se conoce. Entonces, conocer es amar. Entonces, nosotros al estar conociendo nuestra fauna, nuestros recursos naturales, estamos amando cada vez a nuestro pueblo. Primero, dos preguntitas. Primero, ¿qué cosa, cómo clasificaría esta actividad? No es un deporte, es, no sé, un entretenimiento, un acto científico, no sé, eso primero. Y segundo, los que quisiéramos dedicarnos un poquito a esto, ¿qué equipos necesitamos? ¿Y con quién podríamos tener asesoramiento? Gracias, ingeniero. Gracias, César, por la pregunta. Genial. Bueno, yo creo que es un poco de todo. Es un deporte porque uno tiene que caminar mucho. Entonces, por ahí está bien, ¿verdad? Es un pasatiempo porque nos ayuda a distraernos, ¿verdad? Y quizás esa sea una de las justificaciones también para que mucha gente esté observando aves ahora, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Quita el estrés, por ejemplo, ¿no? Hay pruebas científicas que hacen eso. Y lógicamente que es una tarea de investigación científica cuando nosotros hacemos el registro, no solamente fotográfico, sino, por ejemplo, hacemos un registro de qué plantas está alimentando el ave. Entonces podemos decir que, lógicamente, su relación que tiene el ave justamente con esta planta. Entonces yo creo que es un poco de todo si queremos clasificar la actividad. Y en cuanto a qué materiales o qué equipo se necesita, yo empezaría
con algo que básicamente podemos tener todos. Primero, la voluntad de hacer el trabajo, las cosas. Y luego, las cosas básicas, puede ser un par de binoculares, ¿sí? Y tener el libro, lógicamente, una guía de campo, que puede ser el libro de aves de Perú, que ahora incluso están las app de aves, ¿verdad? De Perú, y que están ayudando muchísimo, que lo podemos incluso llevar en el celular para poder hacer el trabajo de la identificación. Ya si uno quiere o le gusta la fotografía, bueno, puede agenciarse también de una cámara fotográfica. Y bueno, tener las ganas de levantarse bien temprano para poder ir al campo, ¿no? Porque básicamente las primeras horas de la mañana son las que se deben aprovechar justamente para hacer esta actividad. Bueno, yo voy a hacer las preguntas que han enviado al grupo en lo que es en Facebook. Bueno, Mesías Burga Tarrillo pregunta, ingeniero, ¿cuáles son las diferencias entre los colibríes de Chibrib y de Cochabamba? Bien. Bueno, en primer lugar, hay especies que tienen un amplio rango de distribución. Al hablar de amplio rango de distribución, significa que están presentes en muchos de estos lugares. En el caso de Chiguirí, por ejemplo, como tiene una parte o tiene una zona alta, elevada, ¿verdad? Encontramos este pico de espada, por ejemplo, ¿no? Encífera, que solamente está en lugares de bosques montanos, o sea, no están en las partes bajas, ¿no? Y en las partes bajas encontramos algunas especies, ¿sí? Que son restringidas a áreas bajas, como colibrí Massilia, de colibrí de vientre rufo, ¿verdad? Que es totalmente diferente al que está en las partes altas. ¿Por qué? Por la diferencia de ecosistemas que están presentes en cada uno de estos lugares. Esa es básicamente la relación, ¿no? Y bueno, se diferencian lógicamente en colores de plumas, tamaños de picos, incluso tamaño del cuerpo. Ya, ingeniero, muchas. Bueno, a ver, acá otra pregunta que han enviado al grupo. Dice, Juan Teo pregunta, que desearía saber si han avistado gallitos de las rocas en los ecosistemas de bosques en llama o guambos. Bueno, nosotros no hemos tenido la oportunidad de avistar este gallito de las rocas en guambos o llama. No sé si habrá registros ahí, pero sería muy interesante. Sé que hay en San Ignacio, me parece que también en el Parque de Cutervo, por ahí he visto, pero no para la zona de Chota, no he visto o tengo desconocimiento de eso, pero sería fabuloso porque, bueno, el gallito de las rocas es considerada como una ave emblemática para el país, ¿no? Sería genial y eso aportaría mucho básicamente para la gente que está interesada en observar aves en la provincia de Chota. Tenemos una pregunta acá del señor Diógenes Ramos Manosalva. Dice así, por los bosques de Paccha y Chadín, hace años había pilcos, unas aves muy hermosas. No sé si estén emparentadas con los quetzales de los aztecas. Sí, están emparentadas, muy emparentadas, y básicamente la bibliografía nos indica que los pilcos son quetzales sudamericanos, ¿no? Los quetzales aztecas, lógicamente, tienen unas plumas de la cola mucho más largas que nuestros hermosos pilcos, ¿no? Que quizás porque no tienen colas más largas, no dejan de ser hermosos, ¿no? ¿Sí? Así que sí, de hecho que son estas zonas de bosques de Chadín, me dicen, ¿no? Y Paccha, sí, sí están emparentados con los quetzales. Bien, tenemos otra pregunta del señor Salvador Tomás Orrego. Dice, muy buenas noches, un grato saludo y felicitarlo de antemano. Mi nombre es MSC, debe ser Master in Science, Las Salvador Orrego, biólogo de carrera docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. ¿Cuál es la especie de ave que fue más difícil fotografiar? Yo he intentado fotografiar. ¿Cuál sería la mejor técnica? Bien, es una pregunta recontra amplia, ¿no? La mejor técnica es tener bastante paciencia, creo yo,
¿no? Tener un poco también de suerte, ¿no? Que va acompañado un poco de sentido común respecto al tema de que qué es lo que quiero fotografiar, cuándo y dónde debo hacerlo, y lógicamente las horas del día, ¿verdad? La otra es que hay que tener bastante paciencia y saber utilizar, lógicamente, la cámara fotográfica con algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, como las aves se mueven mucho, utilizar ráfaga es muy buena opción para hacer fotografías, ¿no? Y siempre tener el sol a espaldas ayuda bastante también, porque a contraluz, lógicamente, nos salen muy buenas fotos. Y en cuanto a la especie complicada de fotografiar, el Citalopus que les presenté en la portada de la presentación ha sido, creo que, una de las más complicadas, ¿no? Para sacar esa fotografía y para, lógicamente, grabar a este animalito, estuvimos casi 3 horas en la parte alta de Pagaibamba. Gracias. Una pregunta del señor Fernando Vera. ¿De qué manera la actividad minera afecta la vida y el hábitat de las aves y qué alternativas se pueden plantear para superar este problema? Bueno, la actividad minera es una actividad muy grande, ¿no? Y tenemos que también un poco hacer o clasificar a qué tipo de actividad minera, porque tenemos actividad minera que es actividad minera no metálica, ¿verdad? La que se hace de agregados, por ejemplo, que también genera muchísimos impactos ambientales, no solamente de ecosistemas terrestres, sino acuáticos también, ¿no? Con la cantidad de sedimentos que se generan. Y la otro tipo de actividad es la actividad minera metálica. Actividad minera metálica mediana, pequeña, mediana y gran escala. Lógicamente, imagínense, ¿no? Si el centro minero, por ejemplo, de Hualgayoc, que tiene más de 200 años, todavía no cura sus pasivos ambientales, imagínense la actividad minera metálica a gran escala. Realmente eso puede generar serios impactos ambientales. ¿Por qué? Porque se pierde mucho hábitat, ¿no? Y lógicamente, si se pierde hábitat, ya no va a haber espacio para que los seres vivos se encuentren ahí. Y eso puede generar inconvenientes. Si bien es cierto, la actividad minera económicamente es muy rentable y es beneficiosa para el país, pero ambientalmente está demostrado que genera muchos impactos ambientales. Y si no se trabaja de manera sostenible, trabajando con un buen ordenamiento territorial, va a ser bien complicado, ¿verdad?, que podamos conseguir ese famoso desarrollo sostenible que tanto anhelamos. Gracias. La señorita Violeta Aide Coronado Barbosa dice, muy buen trabajo, Lito, felicidades. Y hace la pregunta, ¿qué aves en Chota están en peligro de extinción? Gracias, Aide. Bueno, para hablar de peligro de extinción o de extinción de especies, se tienen que hacer estudios por cada especie. Y esos estudios se llaman estudios poblacionales. Lamentablemente, nuestro conocimiento todavía es incipiente respecto a estudios poblacionales de algunas de las aves presentes en la provincia. Realmente no tenemos estudios poblacionales para decir esta ave está en peligro de extinción o no. Se tendrían que hacer los estudios correspondientes. Y de ahí yo invito básicamente a los jóvenes que estén interesados, lógicamente, en este tema, a que traten de averiguar eso para, lógicamente, hacer propuestas de conservación. Las propuestas de conservación van a ayudar mucho justamente a la protección del ambiente. Y de paso, uno investiga y, lógicamente, va a cumplir con los requisitos, pues, ¿no?, de ser estudiante, por ejemplo, universitario, ¿no?, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso, ¿no?, que necesitamos hacer estudios poblacionales para determinar si realmente las especies están en peligro o no. O sea, decirlo de manera científica. Pero existen hipótesis, lógicamente, de que como hay pérdida de hábitats, hay incendios forestales, hay minería a gran escala, hay muchos impactos ambientales, los hábitats se reducen y por lógica, las especies presentes en esos lugares también. Gracias, ingeniero Roncal. Tenemos una pregunta de el profesor Percy Díaz Sánchez. Lo felicita y dice, mi pregunta es, si ya tiene un número aproximado de la variedad de pájaros que hay en Chota, si podría enumerar algunas de ellas y por otro lado, si están considerando en su estudio el nombre típico de cada ave relacionándolo
con su nombre científico. Excelente aporte, sobre todo con lo último. Sí, bueno, para chota, en Paraibamba hemos encontrado más de 120 especies, para que tengan una idea. Si sumamos eso a las especies que hemos registrado en Chiguirip, en la parte de La Palma, en esta zona de Cochabamba, en Tacabamba, estamos superando básicamente las 180 especies por ahora, ¿no? Eso no es una fuente todavía citada, pero hay más de 180 especies que por lo menos existen en Chota. Hace falta más trabajo de investigación. Y por otro lado, enumerar especies, las más conocidas, por ejemplo, el turriche, o bueno, el indio pillo, ¿no? Los quindes. En Chota la gente del campo le dice quenyos, ¿no? Que hay muchísima variedad de quenyos en la provincia. Y respecto a lo otro, al nombre tradicional, yo creo que ese es un aporte que siempre le hemos pensado, ¿no? En el Gabinete de Recursos Naturales de nuestra universidad estamos justamente elaborando un trabajo para Celendín, no específicamente de Chota, en donde justamente estamos considerando el nombre folclórico, ¿no? Además del nombre científico y el nombre en inglés, que es muy importante para mucha gente que revisa la información científica. Entonces estamos consolidando esos 3 nombres y sería fabuloso sacar los nombres chotanos. Es más, hace algún tiempo se contactó un chotano que está trabajando justamente en nombres folclóricos y pidió nombres de algunas aves. Ahorita que me acuerdo y realmente me parece que va a estar interesante su trabajo. Ya, buenas noches. A ver, sigamos con la ronda de preguntas. Otra pregunta. Buenas noches. Milagros Janet Barrantes Vázquez hace una pregunta. Mi pregunta dice, ¿es necesario utilizar el libro de aves para la observación de aves? Si empezamos, yo creo que es una buena alternativa hacer esa aclaración, ¿no? O sea, de utilizar el libro, siempre que veamos un ave la podamos identificar, ¿sí? Y la podamos identificar, sirve bastante. Pero ahora encontramos guías de campo también. Estas guías de campo las podemos encontrar en PDF y las podemos descargar del internet. Y también existe una plataforma que se llama eBird, que nos ayuda mucho con la identificación. Hay otra plataforma también que se llama Perú Aves, que es de nuestro amigo Alfredo Vegaso, que ayuda mucho a la identificación. Si uno lo puede captar, por ejemplo, con una cámara fotográfica y luego se va a su ordenador y empieza a hacer las comparaciones, puede hacer ese trabajo. Fíjense, la actividad no es difícil, más bien la actividad es una actividad que es sencilla y es fácil de aprender. Y quizás, si es que no tenemos el libro de aves, podemos hacer ese trabajo haciendo uso del Internet. Y la verdad que hay muchas cosas que se podrían mencionar, ¿verdad? Y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer este tipo de actividad. Una pregunta del señor Manuel Rojas Vargas. ¿Cuál sería una de las principales causas del peligro de extinción de algunas especies? Bueno, creo que las hemos mencionado, ¿no? La actividad antrópica de la ganadería excesiva, de la agricultura excesiva y el uso de pesticidas, de utilizar las zonas elevadas para la siembra de especies exóticas, como el pino, por ejemplo, el ciprés, el eucalipto, que no digo que sea malo, ¿no? Sino que si las sembramos en muchas cantidades pueden generar problemas. Y lógicamente las actividades industriales de explotación de recursos mineros, por ejemplo, genera lógicamente problemas con tema de desaparición de especies. El señor Miguel Omar Arias Campos dice, ingeniero, buenas noches, felicitaciones por la presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor zona de Chota para pajarear y poder encontrar la mayor cantidad de especies? Parece que, ingeniero, usted va a reclutar muchos bird watchers acá en Chota. Sí, me parece interesante y la verdad que sí, son chicos que están muy, muy comprometidos con eso.
la mejor zona. Pagaibamba es una zona espectacular, pero yo creo que cada zona tiene su encanto, ¿no? Como les decía, si es que nosotros nos vamos salimos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana estamos en La Palma, y de ahí podemos hacer una ruta hasta la zona de Cochabamba, podemos hacer un muy buen registro de aves. Yo creo que podemos llegar fácilmente a unas 70 especies. Y si vamos a Pagaibamba, en un buen día podemos hacer unas 45, 50 especies. Entonces, si queremos número, tenemos que recorrer la mayor cantidad de ecosistemas. Si queremos algo muy puntual, tenemos que visitar los ecosistemas y, lógicamente, adentrarnos justamente en estos lugares. La pregunta del señor Fernando Vera dice lo siguiente. En las partes altas de Chota, como Bellandina, Negropampa, Bosque de Piedras, Lingán, entre otros, existen unas avecillas conocidas por los lugareños como lic-lic. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que el Liclix justamente son de zonas altas y de ecosistemas húmedos, ¿verdad? Los Liclix siempre están cerca a los cuerpos de agua, lénticos, o a estas zonas donde pueden buscar insectos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que son aves muy bonitas y que su nombre, Liclic, viene justamente por su canto, ¿no? Lic es justamente por el canto o el sonido la vocalización, perdón, que hacen estas avecitas, ¿no? Y que son típicas de zonas altas, ¿no? Ingeniero, ¿y usted ha podido observar el pájaro que le llaman yiwin? Acá me parece que la gente que quiere descansar dice, tírate la pierna al yiwin, una cosa así, porque según me dicen, es el pájaro más ocioso, porque pone sus huevos en los nidos de otras aves para que ellas sean las que las soban, ¿no? No sé. ¿Es su comentario, ingeniero? Sí he escuchado, pero la verdad que no estoy muy relacionado ahorita con el nombre folclórico, ¿no? Si de repente tenemos un poco más de pistas, podría dar con la especie. Me imagino que es una especie muy común y conocida. Gracias, ingeniero. Vamos a ver si hay otras preguntas. A ver. Antonio Díaz tiene una pregunta. ¿Tiene algún registro de aves que han sido afectadas o desaparecidas por la quema de bosques habidas en las zonas aledañas a Chota? Bueno, del ingeniero, el doctor Antonio Díaz Saucedo. En Pagaibamba vimos varias especies que incluso no se podían reconocer, de especies afectadas por los incendios forestales de esa zona, ¿verdad? Y después no tenemos registros de especies afectadas por ese tipo de incendios. En Pagaibamba solamente pudimos ver algunas especies irreconocibles, ¿no? Se veían algunas patas, picos, pero no eran reconocibles. Asumo que nosotros deberíamos hacer primero, lógicamente, los inventarios para tener una línea de base, que eso es lo que nos falta investigar en la región y creo en todo el Perú, ¿no? Y luego de eso, tener ese registro para luego saber qué especies se han perdido o qué especies son afectadas, dependiendo de los impactos que puedan ejecutarse o hacerse en esos lugares, ¿no? Gracias, ingeniero. Y el señor José Ramiro Díaz Cumpen. Dice, dentro del contexto de manejo de nuestras cuencas andinas, ¿qué actividades se podrían incluir para preservar o conservar este valioso recurso? Bueno, definitivamente las actividades son actividades de reforestación con especies nativas. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar con la reforestación de este tipo de especies, porque justamente son estas las que traen la diversidad, ¿no? Las especies nativas las hemos descuidado tanto que las hemos dejado de lado. Imagínense que no tenemos estudios de propagación de especies nativas, y eso es una tarea que debemos entrar ya. Y eso yo creo que sería una de las tareas más importantes. Lógicamente, antes de eso, si es que hay actividades de conservación de suelos para el establecimiento de este tipo de especies, es mucho mejor. Y acompañado a eso también el tema de captar el agua también, ¿no? Que nos va a ayudar bastante justamente para hacer este tipo de tareas.
Yo creo que la parte ambiental se complementa mucho con varias de las actividades. Un amigo suyo creo que le hace una pregunta acá, Luis Fer JP. Buenas noches, Manuel. ¿Tienes algún registro de la biodiversidad de los bosques cerca de Huasipata? Existen reductos en los cuales hasta el momento no hay muchos estudios. ¿Tienes planteado hacer alguna expedición a esta zona? Huasipata, la verdad que no, sí, no sé en qué distrito está Huasipata. Si podría aclararlo de repente, sería Como la distrito pregunta y provincia. Como la pregunta está escrita, no podemos contactarlo. Otra pregunta en todo caso es la del señor Alex Vertis Zamora. ¿Cuál es el impacto de la desaparición de un ave en su hábitat? ¿Se tiene algún registro de esto en Cajamarca? No, Alex, todavía no tenemos nada de eso. Necesitamos trabajar también en básicamente saber cuál es el nicho ecológico del ave, o sea, cuál es la función que cumple cada una de ellas, ¿no? Y para eso necesitamos, lógicamente, tener reportes, ¿no? Por ejemplo, recién publicamos nosotros una nota científica que es del pachaloro, que es Forpux antops, un periquito de cara amarilla en los bosques secos del Marañón, donde hemos hecho la descripción en base a observaciones que hemos hecho en campo de qué especie se alimenta. Entonces, por ahí podemos sacar algún tipo de hipótesis de que las aves son muy buenas dispersoras de semilla o que son dispersoras de semilla para ciertos tipos de especies. Entonces necesitamos hacer más trabajo de campo justamente en este tipo de tareas de saber cuál es el nicho ecológico de cada una de las especies o de las especies más importantes para lógicamente saber cuál es el beneficio que le da a los ecosistemas. El señor Mesías Burga Tarrillo pregunta, ¿ha tenido oportunidad de avistar a la pava en el bosque Pagaibamba en la zona de Paraguay de Querocoto? No necesariamente en Paraguay, pero sí lo hemos visto en Pagaibamba. Pero no hemos visto el otro tipo de, bueno, la pava de montaña, ¿no es cierto? Esa es la que hemos visto en la zona de Pagaibamba. Y bueno, se me fue en la presentación porque tenemos unas fotos ahí de justamente de las pavas que hay presentes en la zona de Pagaibamba. En Paraguay no he podido ver porque no he llegado hasta esa zona de Querocoto, ¿no? Otra pregunta del señor Wilmer Burga. Felicitarte, Manuel, por tu aporte a la ornitología. Quisiera preguntarte lo siguiente, ¿qué propuesta tienes para difundir el conocimiento de las aves en la educación básica regular? Ahorita estamos con educación ambiental informal. La verdad que deberíamos hacer esa propuesta para hacer que esto se incluya en la educación formal. Actualmente se viene trabajando en base a temas relacionados con educación informal, ya sea avistamientos o salidas de avistamiento de aves para niños, por ejemplo, ¿verdad? O hacer folletos de campo, que siempre los publicamos en la página de Aves de Cajamarca en el Facebook, donde están invitados. O, por ejemplo, yo manejo un blog personal que se llama Aves de Cajamarca, que ahí se puede encontrar mucha información de las aves presentes en diversos lugares de la región. Pero es una muy buena idea hacer una propuesta de educación formal. Yo creo que por el tema de tiempo, pero si es que alguien está interesado, se podría trabajar una propuesta formal que pueda ayudar a que nuestros niños conozcan mucho más de nuestras especies y no de otras especies que quizás están lejos de nuestro continente, ¿no? Deberíamos aprender con las especies que nosotros tenemos. Gracias por ese aporte y esa idea también para poder trabajar educación formal. ¿Tienes algunas otras preguntas, por favor, en tu registro? A ver, tenía acá del ingeniero Jim Villena, que le saluda ingeniero, y dice que
andinos han sido degradados. A ello se les suma que no se cuentan con estudios detallados de fenología de las especies nativas de estos bosques. ¿Cree que las aves son una parte importante en la etapa sucesional de estos bosques en la dispersión de semillas? ¿Hay estudios? Jim, qué gusto, hermano. Un gran saludo para ti y un gran abrazo desde Cajamarca. Tu pregunta es muy buena y quiero decirte que yo creo que sí, ¿verdad? Hay estudios, por ejemplo, en algunos lugares. Bueno, nosotros hicimos uno aquí en Cajamarca con el tema del zorzal y la dispersión de algunas plantas que eran parásitas. Y la verdad que sí influyen, creo yo, en el tema de la regeneración de los bosques. Es más, hay estudios, no aquí en Cajamarca, pero en muchos lugares del mundo, en donde se han hecho estudios con las semillas que pasan por el tracto digestivo de las aves. Estas semillas son escarificadas justamente por en el estómago de estas aves y facilitan para que estas semillas puedan germinar y lógicamente se puedan repoblar los bosques. Entonces sí, eso está confirmado, ¿no? Las aves ayudan mucho en el tema de la dispersión y la ayuda de la germinación de las semillas para el repoblamiento. Y que falta estudios fenológicos, concuerdo contigo, y esa es una tarea que realmente tenemos que entrar bastante todos los académicos, ¿no? ¿Usted podría decir algunas palabras adicionales, como conclusiones, algunas recomendaciones para los que quisiéramos seguir este hobby tan interesante suyo, que contribuye a la ciencia, por supuesto? Bueno, la recomendación sería que la observación de aves no es, y la clasificación no es una tarea difícil, es una tarea de trabajo constante, sí, ¿no? Porque también hay que estudiar, hay que estar al tanto, estar leyendo las características, y bueno, hay muchas recomendaciones que se puede dar, ¿no? Si están interesados, adquirirse, por ejemplo, el libro es una buena opción. Lo otro es tener la voluntad, como les decía, un par de binoculares. Yo creo que la manera más rápida para aprender es utilizar un par de binoculares y las guías de trabajo, las guías de campo, antes que una cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque con los binoculares nos va a ayudar básicamente a memorizar rápidamente o con mayor detenimiento al ave. Y si le acompañamos es una libreta de campo con un lápiz en buena hora para dibujar algunos aspectos interesantes o más resaltantes del ave. Entonces yo creo que esas son las tres cosas básicas. Pero si ya tienen quizás o tienen una cámara fotográfica, pueden tomar la foto y con la guía pueden ir y compararla y pueden lógicamente poder clasificarla, ¿no? En algunos casos. Hay especies que son muy difíciles de clasificar y que va a tomar un tiempo hasta comprender un poco las características fenológicas del ave. Básicamente eso. Eso es lo que se podría hacer. Ingeniero, hay mucho interés en su exposición. Es maravilloso y muchas personas están pidiendo sus datos para contactarlo. ¿Podría decirnos en alguna forma? Que si me permiten les voy a presentar rapidito la zona de contacto con la cual ustedes se pueden trabajar. Este es el blog de Aves de Cajamarca. Ya. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Es el blog de Aves de Cajamarca. Es un blog hecho desde el año 2014, básicamente. Bien. Aquí hay entradas, hay publicaciones. Incluso se pueden suscribir acá, colocan su email, se suscriben. Y miren, aquí hay bastantes entradas. Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en Laguna San Nicolás, en Namora. Esto es hay una nota sobre el trabajo del pajareo por chota, o de Pagaibamba y Santuario Nacional de Tabaconas Nambaye. O sea, hemos caminado bastante, ¿sí? Cajabamba también y Coche Corral, en la zona del Marañón. Bueno, y estos son mis datos. Ustedes pueden contactarme acá al correo manuelroncal@unc.edu.pe. Este es mi número de celular y básicamente es eso, ¿no? Si gustan, o pueden encontrar en Facebook también con mi nombre, o pueden entrar al Facebook de Aves de Cajamarca, que ahí hay bastantes chicos que están muy interesados en este tema y que se ha hecho, lógicamente, hacen difusión, ¿no? Hacen difusión. Ingeniero Roncal, ha sido una exposición maravillosa. Creo que todos hemos estado
pendientes de esta información tan buena que nos ha traído. Creo que debemos agradecerle en nombre de los chotanos, pero quisiéramos pasarle el micrófono a nuestro presidente de la Asociación Hacer Montaña, nuestro querido Milton Antesana Sánchez. Milton, a lo mejor no tiene muy buena conexión desde Choyabamba. Es maravilloso, ¿no? Que nosotros podamos contactarnos, reunirnos en una pantalla tan pequeñita, digamos, de una computadora, y ver aquí al ingeniero, ir a ver a Adela, a Ernesto Loaiza por allí. Ahí mi amigo Ernesto Loaiza de repente quiere decir alguna cosa mientras Milton se contacta. Hasta que nos acompañe Milton, señor Milton, podemos leer algunas preguntas que han quedado pendientes acá en el grupo. Magnífico, magnífico. A ver, Adela. Acá tenemos una pregunta de Lili Margarita Vázquez Ciesa. ¿Cuánta certeza hay que la babilla es hogar de los colibríes y qué plantas utilizan como hogar y alimentación? Bueno, claro, la babilla es la famosa Delostoma, ¿no? Delostoma integrifolio. Esa planta de color lila que está en todas esas zonas de La Palma, subiendo La Palma, ¿no? Y de hecho que sí, la babilla es uno de los recursos muy importantes para la presencia de colibríes. Lógicamente, les da bastante néctar, y el néctar, lógicamente, es energía para que estos animalitos puedan desarrollarse constantemente, ¿no? Entonces, es una buena alternativa. Y de hecho que es cierto, ¿no? La babilla forma parte de la dieta de muchos de los colibríes que están presentes en Chota y en muchos lugares, ¿no? Entonces, una buena opción es tener babillas si queremos ver colibríes, ¿no? Y sobre todo porque producen una enorme cantidad de flores, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Ingeniero, la palabra castellana, castiza, es colibrí, picaflor. Pues nosotros en Chota, en Cajamarca, decimos quinde. Y cuando hablé con un amigo mío que es especialista en quechua, me dijo, ese es el quenche. O sea, lo que nosotros derivamos y decimos el quencho. Pero él decía el quenche, una cosa así, quenche, ¿no? Sí, yo creo que todas son válidas. Todas las palabras son válidas para indicar que es un colibrí, un picaflor. Kenje, kenjo. Yo en Chota aprendí que se le decía kenjo a los colibríes o a los quindes. ¿Sí? Gracias, ingeniero. A ver, Adela. Tenemos otra pregunta también de Lili Margarita, que nos dice, en Chadín, Choropampa, los nativos mencionan a los quien, aves que tienen varios colores preciosos. ¿Conoce esta ave? ¿Cuál es su nombre científico? ¿Se encuentra en peligro de extinción? Sí, los quien son, bueno, su nombre científico es Cyanocorax incas, ¿no? Y bueno, no creo que no está ni amenazada, es una ave de amplio rango de distribución, o sea, la encontramos en bosques secos, en bosques montanos también. En Paraibamba tuvimos la oportunidad de encontrar quienes, ¿no? A pesar de que regularmente se le encuentra en bosque seco, pero la encontramos allá en Paraibamba. Y sí, tiene un canto muy, muy peculiar. Sí, y no creo que esté en peligro ni amenazada, así que es abundante, ¿no? Ya, muchísimas gracias, ingeniero Roncal. Bueno, ya hemos terminado con la ronda de preguntas. Quisiera pasar al doctor César Saldaña para que nos dé el agradecimiento y las conclusiones, ya que don Milton ha tenido problemas de conexión. Doctor César. Muchísimas gracias por ese honor. Ingeniero, quiero agradecerle infinitamente en nombre de la Asociación Hacer Montaña, de los chotanos, del Perú en general y en general de la ciencia, porque realmente ha sido una conferencia muy completa, una conferencia que nos ha llenado totalmente el interés, no solamente el interés, sino que ha despertado en nosotros el deseo de imitarlo. Por eso es que tanta gente ha estado pidiendo los datos para ver probablemente qué tipo de cámara se necesita, qué tipo de binoculares, qué potencia tienen. Y bueno, hay tantos trucos que a veces los aficionados saben y descubren a través de la práctica, que también nosotros quisiéramos, en caso, digamos, pues de optar por imitar a usted. Ya dije antes, aprendí un dicho que
solamente se ama lo que se conoce. Y yo creo que conociendo nuestras aves, conociendo las potencialidades de nuestra tierra, la conocemos, la queremos cada vez más. Y al querer a nuestra patria chica, queremos a nuestra patria grande. Gracias, ingeniero, por su tiempo, gracias por su conocimiento y por ese interés que le ha puesto a esta charla. Solamente queremos quedar en deuda con usted, tal vez entre todos, averiguando qué otras avecitas usted no ha podido ver para pasarle el dato y que pueda hacer realidad, digamos, un estudio de estas. Ya le dije yo el tírate pierna yiwin que me decía mi abuela. Yo digo, ¿por qué dice yiwin? Porque el yiwin es el pájaro más ocioso, según me decían, que es el que pone sus huevos en el nido de otras aves para que los ove, ¿no? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. César, muchísimas gracias y quiero si me dan un par de minutitos, por favor, Claro que sí. Indicarles que si están interesados en el tema, visiten la página web o cualquier página web sobre el mundo de las aves para que puedan colocar de repente la foto que tomaron y puedan pedir la clasificación. O sea, nosotros estamos atentos a que si colocan en Facebook alguna foto que hayan tomado, nosotros podemos ayudarlos en el tema de la clasificación. Hay que saber utilizar el tema de las redes sociales para algo beneficioso y benéfico que pueda ayudarnos a querer lo que tenemos y lógicamente queriendo luego vamos a conservar. Yo quiero agradecer mucho a todos los que están presentes en esta charla, agradecer mucho a la Asociación Montaña por el enorme trabajo que hacen y es un trabajo que es ad honorem. Ya quisiéramos tener un Hacer Montaña en todas las provincias de Cajamarca para seguir difundiendo toda la riqueza cultural que tiene cada una de las provincias en nuestra región. Quiero agradecer a ustedes y de aquí mandar un saludo a mi familia en Chota, saludarles a todos ellos, decirles que los queremos mucho, que se cuiden bastante y de igual manera a ustedes también. Y darles un abrazo enorme en nombre de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, que estamos cumpliendo este año 25 años. Lo vamos a celebrar de una manera diferente por el tema de la pandemia, pero vamos a ver qué hacemos y seguramente estaremos invitándolos a ustedes para que nos den y nos brinden su gran arte que siempre comparten con toda la gente de Chota. Una gente tan amable, tan querida y realmente tan valerosa y valiente. Un gran saludo desde Cajamarca para todos. Gracias, ingeniero.